con Dios, que quería seguir buscando de Dios, que quería seguir congregándose. Y me mencionó una palabra en la cual empezó a surgir esta predicación. El hermano dijo una frase que me llamó mucho la atención. Me dice, llegó un momento en que me dice, me siento seco. Imagínate cómo se pudo haber sentido. Y quizá la vida que últimamente él estaba llevando pudo haber sido la consecuencia de esa sequedad. Pero lo que sí es muy cierto y es una realidad es que el desierto nos puede alcanzar. Claro, si no acudimos a esa fuente de agua que es Jesús, si nosotros no acudimos diariamente a esa fuente de agua que es Jesús, puede ser que nuestra vida se convierta en un desierto. ¿Y cómo es un desierto? Nosotros tenemos más o menos la idea de lo que es un desierto. Quizá no hemos estado de cuerpo presente en un desierto, pero quizá lo hemos podido ver en la televisión, en alguna película, en algunas fotos. ¿Cuál es la idea que nos da un desierto? ¿Qué podemos encontrarnos en un desierto? ¿El desierto es arenoso? ¿Sí? ¿Caluroso? Abandonado, inhabitable, ¿no? Porque pues no se puede vivir ahí. Con noches tenebrosas, también. Si en el día puede ser peligroso por el mismo calor, imagínate en las noches, oscuro, y con los peligros que puede representarnos los animales que viven en el desierto. Y entonces, hermano, cuando tú no le alabas, cuando tú dejas de alabarle a Dios, te vas a secar. Cuando tú no lo adoras, cuando tú no lo buscas, te vas a secar. Cuando tu amor por Dios va decayendo, te vas a secar. Puedes secarte. Y así poco a poco tu vida se puede ir convirtiendo en un desierto. ¿Por qué? Porque ya no hay aguas. Y si tú las llegas a encontrar, solamente van a ser oasis, pero esos oasis no te van a saciar, no van a permitir que tú te sacies. Y te vas a encontrar solo, abandonado. Jesús es la fuente de agua viva. ¿Cuántos lo creen? ¿Y qué puede ser un desierto para nosotros? Nosotros los cristianos decimos que estamos viviendo en un desierto cuando empieza a haber problemas en nuestras vidas, cuando empieza a haber problemas en nuestro trabajo, cuando empezamos a tener problemas en nuestra familia, cuando esos problemas nos empiezan a oprimir, cuando nos encontramos enfermos. En sí, un desierto son todas esas cosas que nos producen una tribulación o una preocupación. Un desierto es la pérdida de atención en Jesús. Cuando dejamos de interesarnos en Jesús, cuando tu amor por Dios se va decayendo, cuando tu amor por Dios se va enfriando. Pero Dios no quiere que su pueblo viva en un desierto, sino que se sumerja en sus manantiales. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren sumergirse en esos manantiales de Dios? Y mira, el pueblo de Israel tardó 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Pero ¿por qué duró 40 años? ¿Por qué pudo haber durado 40 años en el desierto? La respuesta es fácil. El pueblo que Dios liberó, el pueblo que Dios amó, el pueblo que en esos momentos debería estar dándole gracias a Dios, empezó a rebelarse y empezó a olvidar los milagros que Dios había hecho al liberarlos de Egipto.
El pueblo tardó 40 años en un tramo de desierto que para cruzarlo no tarda uno más de 18, 20 días. Pero el pueblo se olvidó, el pueblo se empezó a rebelar, se olvidó lo que Dios había hecho por ellos, lo que Dios estaba haciendo por ellos. Y una realidad es que sí, Dios los había liberado, Dios los había rescatado de Egipto, pero Egipto no había salido del pueblo. Y muchas ocasiones esto nos sucede a nosotros también. Muchas veces dejamos de concentrarnos en lo que es Jesús y empezamos a concentrarnos en el desierto. Muchas veces nos empezamos a preocupar por lo que nosotros estamos viviendo, por la situación en la que nosotros estamos pasando. Si tenemos problemas económicos, empezamos a preocuparnos más por eso. Empezamos a preocuparnos en qué vamos a hacer, en cómo le vamos a hacer. Cuando estamos enfermos, cuando nos dicen que tenemos una enfermedad, nos empezamos a preocupar tanto por eso que muchas veces dejamos de concentrarnos ya en Jesús y nos concentramos en esa enfermedad. Cuando empieza a haber problemas con tu familia, cuando empieza a haber discusiones con tu esposo, cuando empieza a haber discusiones con tu esposa, eso te empieza a preocupar más. La situación, esa dificultad, con tus hijos también. Cuando empiezas a discutir con ellos y cuando la discusión va más allá. Dejamos de concentrarnos en lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Se nos olvida también a nosotros de dónde Jesús nos ha sacado, de dónde nos ha liberado, de dónde nos ha rescatado. Nos concentramos en el desierto. Y mira, hermanos, si nosotros no buscamos esa fuente, ese manantial, tarde o temprano nos vamos a secar. Tarde o temprano nos vamos a secar. Y cuando tú te secas, pues no te vas a poder mover. Cuando tú te secas, estás tieso. Y te vas a quedar tieso espiritual. Pero hermano, hay una esperanza. Sabemos que Jesús siempre tiene una esperanza para aquel que lo necesita, para aquel que tiene una necesidad. ¿Cuántos creen esto? Hay necesidad para aquel que está enfermo, para aquel que tiene problemas. Hay una esperanza. Hay una esperanza para aquel que se encuentra en un desierto, para aquel que viene en un desierto. Y esa esperanza es Jesús, el agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Y mira, y nosotros mismos no podríamos satisfacer nuestra necesidad, nuestra sed. ¿Por qué? Porque nosotros no podríamos fabricar el agua. Y de esa misma manera, por nuestro corazón no podríamos satisfacer nuestros anhelos del alma. Es por eso que nosotros necesitamos algo que esté por encima de nosotros, porque nosotros solos no vamos a poder, porque nosotros no podemos. Necesitamos a alguien que esté por encima de nosotros, y ese es Jesús, la fuente de agua viva, el manantial de agua viva. Y mira, hermano, para todo aquel que hay una necesidad, hay un ofrecimiento de agua viva. Jesús le estaba haciendo este ofrecimiento a esta mujer. Y sabemos que Jesús va a satisfacer nuestras necesidades del corazón, las va a satisfacer plenamente. ¿Cuántos creen esto también? Jesús las va a satisfacer. Y Jesús le estaba haciendo ese ofrecimiento. Siempre va a haber un ofrecimiento para aquel que necesita, para aquella alma que tiene una necesidad. Dios quiere que tú te sumerjas en sus manantiales. Y mira, hermano, cuando tú ves a un bebé, a un pequeñito,
Bueno, y esto lo puede ver el día de hoy Luis, que acaba de tener a su bebé, David, Alejandra, todos los que alguna vez hemos sido papás, ¿no? Los que somos papás. Podemos ver a un pequeñito, al pequeño, cuando tiene hambre y cuando ve su mamila, se empieza a desesperar y empieza a gritar y llora. Y el niño no deja de actuar de esa forma hasta que él no obtiene su mamila y la tiene entre sus manos. Y nosotros cada vez que vemos a Jesús, tendríamos que sentir esa misma sensación de que si nosotros no lo tenemos, podemos morirnos, de que si no lo tenemos, nosotros nos podemos morir. Nosotros decidimos, en nosotros está, en que si queremos ser un desierto, de que si queremos ser un desierto sin aguas, o una tierra manantial con aguas. Y Dios nos da la libertad. Dios siempre nos da la libertad para todo. Dios nos da la libertad para elegir. Dios nos da esa libertad para elegir si queremos seguir sedientos o si vamos a disponer nuestras vidas para que esa agua que Él nos ofrece sacie nuestras necesidades. ¿Cómo quieres vivir tú el día de hoy? ¿Cómo quieres seguir viviendo? ¿Quieres seguir viviendo sediento? ¿Quieres vivir en ese desierto? ¿Quieres seguir viviendo en ese desierto? ¿Quieres que tu vida se seque? ¿Te quieres quedar tieso? ¿O quieres sumergirte en esa fuente de agua viva que es Jesús? ¿O quieres sumergirte en esos manantiales que es Jesús? Jesús es el agua que sacia nuestra necesidad, que sacia nuestra sed. Y mira, cuando tú ves un agua que está estancada, no se mueve, ¿verdad? Lo podemos ver quizá en un río, en un lago, donde los ríos sabemos que van fluyendo y que fluye el agua, pero llega el momento en que algún obstáculo lo frena y esa agua se estanca y no hay un libre fluir, no hay un libre acceso a esa agua. Y llega el momento en que se llega a estancar y ya no se mueve. Y llega el momento de que al estar estancada por mucho tiempo, llega a tener un mal olor. Y nosotros ya no vamos a poder beber de esa agua. Ya no vamos a poder tomar de esa agua. ¿Por qué? Porque seguramente esa agua ya esté contaminada. Y es por eso que nosotros entonces debemos de buscar de Dios. ¿Para qué debemos buscar de Dios? Pues para que nuestras vidas sean un canal de bendición, para que en nuestras vidas fluyan esos ríos de agua viva, para que en nuestras vidas fluyan esos ríos que traen vida, para que fluyan esos ríos que traen salvación, para que fluyan esos ríos que traen sanidad y que